Puedes tener un terreno para tu cabaña en Yucatán desde los 2,600 pesos al mes, con un enganche súper accesible, a unos minutos de una playa a nivel platino y con amenidades tan impresionantes que te harán cuestionarte si debes quedarte en el bullicio de la gran ciudad o mejor retirarte en un paraíso estilo Tulum y empezar ahora sí a disfrutar la vida. Ahora sí, ponte cómodo y empecemos con este video. Para comenzar, este es un proyecto en preventa. En este canal ya te hemos compartido otros lanzamientos. La famosa etapa Friends and Family es siempre el momento en el que podemos alcanzar el precio más bajo. Nunca, jamás en la historia de un proyecto inmobiliario vas a encontrar precios así. Porque literalmente solo un puñado de personas se entera cuando sale un proyecto tan nuevo. Así que si bien este proyecto de cabañas no está listo, es una preventa, las personas que inviertan aquí pagarán un precio casi 50% más accesible. Ahora, como este proyecto es una preventa, nos dimos a la tarea de encontrar un complejo con cabañas y amenidades muy similares a las que tendremos en nuestro desarrollo. Y obviamente aprovechamos para olvidarnos un rato de nuestros problemas en las maravillosas tierras yucatecas. Imagínate llegar un día después de trabajo de la ciudad de Mérida a tu cabaña de 2 pisos. Bueno, ese es el piso inferior, ese es el piso superior. Imagínate llegar a tu cabaña, abrir las puertas de tu cabañita o sentarte a tomar el fresco, como decimos aquí los yucatecos. Qué original, ¿eh? Sí, está padrísimo. Qué cómodo. Y ven cómo se aprovecha como el espacio. Este es un arbolito que está por aquí y tienes pues esta vista, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es que en efecto cuando tengas tu segundo piso vas a ver árboles como lo que yo estoy viendo. No vas a ver más cemento o más edificios, sino que vas a ver eso, árboles, naturaleza, pasto, vegetación. Así que, ¿qué más le puedes pedir a la vida cuando tienes un lugar así? Imagínate comprar un lote justo enfrente de la amenidad. Vamos a ver si se alcanza a ver. Pero bueno, en estas cabañas tienen como una amenidad central que son estas piscinas que ya les compartimos. Imagínate comprar tu lote justo enfrente del área de convivencia. Se espera que muchas personas compren 1, 2 o 3 lotes juntos para que haya una menor densidad. Así que imagínate tener tu cabaña. No necesitas 200, 300 o 400 metros cuadrados. Con 150, 160, la verdad es que estás más que suficiente. Pero vamos con la ubicación. Este es un proyecto que estará ubicado a 36 minutos de la ciudad de Mérida, la capital, pero también a 9 minutos de Motul, el más reciente de los pueblos mágicos de la zona, que a pesar de su tranquilidad y ambiente relajado, tiene universidades, bancos y supermercados. Además, este proyecto estará a menos de 15 minutos de Telchac Puerto, una playa platino al mismo nivel que playas como las de Cancún, Tulum o Baja California. Esta zona de Telchac se caracteriza no solo por ser una de las mejores de Yucatán, sino también por un marcado desarrollo de departamentos de lujo, que van desde los 4 hasta los 15 millones de pesos mexicanos. Por este tipo de plusvalía ha resultado tan atractiva para los inversionistas. Hace unos años, amigos, les contamos un poco sobre la historia. Básicamente nuestro viaje de compromiso, fuimos a un lugar que se llama Xcaret, seguramente lo conocerán. Y recuerdo que aquella vez no teníamos dinero y nos endeudamos para poder ir y pagar todo el paquete completo. Consideramos que valió la pena, pero dijimos qué padre sería un día retirarnos ya con un poco más de dinero y vivir en un lugar así. O sea, no tendrías que estar pagando cada rato por vivir la experiencia de librarte un poco de la ciudad y del estrés. Y bueno, a mí una cosa que me encanta, la verdad, es que cada vez se están haciendo más inversiones de este tipo en Yucatán. Como decía Luis, hace algunos años tuvimos que viajar hasta Quintana Roo para poder visitar un lugar como Xcaret, que está muy bonito. Y hoy por hoy cada vez hay más lugares de este estilo que tienen inversión, o sea, se ve que no es como el cenote rústico, vaya pues, sino que le han invertido los detalles en madera, las cabañas y demás. Entonces eso significa que Yucatán no solamente está creciendo en el sector inmobiliario, sino también en el turístico. Y obviamente todo se alimenta conjunto, llegan más turistas, obviamente hay más plusvalía en el tema inmobiliario, así que la verdad es que me encanta Yucatán, me encanta. Y esto no se puede esconder. Yucatán es la nueva Riviera Maya.
En lugar de pagar millones por un terreno en Tulum en medio de la nada, sin ningún servicio y con un acceso casi imposible, en nuestro proyecto puedes invertir cantidades de entre los 250 y los 300 mil pesos mexicanos por un terreno que no solo tendrá amenidades como estas maravillosas piscinas tipo cenote, senderos y palapas de diseños impresionantes, sino que también tendrás acceso a luz eléctrica, control de acceso y alumbrado en todo el desarrollo. A veces cuando escuchamos calles blancas nos imaginamos calles en muy mal estado, o sea, calles totalmente deplorables, destruidas, pero vean todo esto que les hemos mostrado, este complejo de cabañas, está padrísimo. Todo esto que está aquí es básicamente suelo compactado con grava. Obviamente se le da mantenimiento, si hay ahí en un desarrollo, por ejemplo, una cuota de mantenimiento, obviamente tenemos la ventaja de que se le va a estar dando mantenimiento constante, no se va a descuidar, no van a aparecer baches. Y es una de las grandes ventajas de invertir en un lugar en donde sí existe algo que se llama régimen de condominio. Así que la verdad es que no se ve mal y al contrario, pues también es más ecológico y hace que la lluvia también se filtre mucho más. Así que sí, estos son terrenos semi-urbanizados, pero con luz eléctrica a pie de cada uno de los terrenos y una cuota de mantenimiento para que las amenidades estén siempre impecables. Pero vamos con los precios, porque si estás viendo este video en este momento, eres de los primeros en enterarte. Y la verdad es que, disculpa la premura, pero también nosotros mismos como inmobiliaria estamos conociendo el enorme nivel de ahorro que tendría invertir en esa etapa Friends and Family. Cuando el proyecto salga ya a la venta y lo tengan todas las inmobiliarias y todos los asesores, va a estar con un costo por metro cuadrado de hasta 2,600 pesos, ¿ok? 2,600 pesos, pero por ahora, solamente por estar en esta etapa Friends and Family, estamos hablando de un precio por metro cuadrado, en lugar de 2,600, de 1,500 pesos por metro cuadrado. Wow. 1,500 pesos por metro cuadrado. Obviamente, pues aquí tenemos un ejemplo, serían 244,000 de un precio de 163 metros cuadrados. De un lote de 163 metros cuadrados, ¿no? Ok, sí, y bueno, básicamente nos quedaría un enganche de 24,000 pesos, como el que aparece ya en la pantalla, 24,450, lo divides y te quedan 3 mensualidades, porque puedes dar tu enganche en 3 pedazos o en 3 tiempos. Tu enganche diferido te quedan 8,150 pesos. Es locura, sí, o sea, empezar tu es el proyecto mejor precio que vas a encontrar, definitivamente. con 8,150 pesos prácticamente, y luego ir poco a poco dando tu enganche. La mensualidad, yo creo que es lo más padre, es de 2,619 pesos. Básicamente tienes 84 meses, que es 8 años, prácticamente 8 años para pagar tu terreno. Así que bueno, ahí está la información, sacadito del horno. No te vas a enterar antes en ningún otro lugar. Básicamente aquí, como estamos en la piscina frente a las cabañas, te estás enterando del precio. Vivir en un lugar así será mágico. Entre la playa, la selva, vivirás un estilo de vida que, dado los altos precios en los principales destinos turísticos, pocas personas generalmente pueden alcanzar. Aprovecha esta oportunidad hoy, porque quizás este no sea el lugar donde deseas vivir toda tu vida, pero con el auge de plataformas como Airbnb, este puede ser tu primer eslabón en la construcción de algo realmente tuyo, y puedes sacarle provecho a tu trabajo en lugar de seguir pagando rentas. Y bueno, después de ver esto, lo increíble de este proyecto y demás, te estás preguntando cómo vas a empezar y demás, y ahorita te vamos a decir, pero bueno, recuerda que la fase Friends and Family es muy especial porque es la fase inicial en la que está saliendo un proyecto. Vas a llevarte el mejor precio posible del mercado, que no se va a volver a repetir, así que tienes que aprovechar este momento inicial y puedes comprar después, claro que sí, pero vas a comprar más caro. ¿Y qué es lo que nos gusta a nosotros? Pues comprar al mejor precio posible y llevarnos toda la plusvalía. Y entonces, si quieres invertir, ¿cómo lo hago? Contáctanos por medio de WhatsApp. Tenemos 2 links. Uno es un contacto directo a nuestro WhatsApp para que platiques con nosotros, y el otro link es un link a un grupo que vamos a armar, donde vamos a dar todos los detalles, vamos a dar zooms, vamos a platicar todo lo relacionado a este proyecto. Así que los 2 links van a estar aquí en los comentarios, y pues nos vemos en el siguiente video. En WhatsApp también. Nos vemos por WhatsApp también. Bye.